pues vamos a hablar de las vacunas como hemos acordado, sobre cómo son las vacunas que se vienen, cuándo se espera que estén disponibles. Bueno, y de esto vamos a conversar ahora con mi querida amiga y colega doctora Coral Cristaldo. ¿Cómo estás, Coral? ¿Qué tal, Douglas? Qué gusto. La verdad es que las vacunas es un tema que a mí me apasiona, me fascina, porque ¿No? en general en la historia de la humanidad, pues la potabilización de agua y la vacunación es lo que más ha salvado vidas alrededor del tiempo. Las vacunas son unas pequeñas fracciones de un microorganismo que hacen que el cuerpo humano induzca una respuesta de defensa en contra de ese virus o bacteria. Por eso es que a veces la gente dice, no me vacuno porque me van a bajar las defensas o no me vacuno porque estoy enferma. Y eso es importante que la gente entienda que más bien la vacuna lo que hace es estimular el sistema inmune para ponerlo a línea para poder defenderse de esas enfermedades. Sí, bueno, y hasta que se encuentre una vacuna efectiva contra el coronavirus, el bendito SARS-CoV-2, esta podrá circular libremente por las personas y estaremos expuestos a este patógeno. Este nuevo virus ha demostrado una capacidad de contagio superior a lo que en principio se estimó, lo que le ha permitido propagarse a lo largo y ancho de una manera increíble, de una manera explosiva, vamos a decir. Y las medidas que hemos adoptado, la higiene de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, seguirán siendo efectivos y pueden frenar el ritmo de contagio hasta niveles de relativa seguridad, pero que regresemos a la situación de antes de la pandemia va a depender de soluciones que tienen que ver con tratamientos y dentro de estas soluciones terapéuticas, vamos a llamarlas, la vacuna es la más importante. Ahora, Vos sabés que eso más o menos vivían hace unos 200 años en Europa con la viruela. En esa época había un médico rural que se llamaba el doctor Edward Jenner, que se fijaba que la viruela dejaba cicatrices muy feas en la cara y en la ciudad donde él vivía se fijaba que las mujeres eran muy bonitas, que no tenían estas cicatrices. Entonces él empezó a averiguar un poco más. No era un médico científico de estos que están top, sino era un médico rural. Y empezó a fijarse que ellas tenían unas marcas en las manos y se dedicaban básicamente a ordeñar las vacas. Y las vacas tenían en sus mamas unas manchas también muy similares a lo que daba la viruela. Entonces él ideó de que ponerle una fracción de esa pequeña mancha de una señora que se dedicaba a ordeñar dentro de una persona lo hacía inmune a esa enfermedad, porque veía que esta enfermedad de las vacas era un poquito más atenuada. ¿Por qué? Porque las mujeres no desarrollaban una enfermedad grave, no tenían marcas en la cara, solamente en las manos. Y ese fue el experimento que él hizo. Él sacó una pequeña de esas lesiones de las manos de estas señoras y la colocó en un niño de 8 años y después le puso el virus de la viruela y el niño no se enfermó. Pero fue un desbarajuste porque todos los científicos del mundo dijeron que estaba loco, que quería matar a la gente, etc. qué cosa, Entonces eso ¿no? bajó el interés de la vacuna, pero sí que hizo algo muy bueno el doctor Jenner, fue documentar todos sus hallazgos, los anotó todos, y eso hizo que 100 años más tarde, Louis Pasteur haga lo mismo con una vacuna contra la rabia, pero en este caso más bien era igual un niño, pero le salvó la vida al niño porque al niño le había mordido un perro rabioso. Y obviamente sabemos que si uno no recibe la vacuna, la rabia hasta el día de hoy es mortal en el 100%. Exacto. Él atenuó el virus de la rabia en pollos y esto se lo colocó al niño y el niño sobrevivió. Entonces ahí empezó el auge de las vacunas. Qué cosa bella la historia, Coral. Bueno, ahora estamos pues frente a un desafío increíble con el tema de las vacunas. Yo voy a ponerlo como un triple desafío, puesto que primero esta parafernalia, esta carrera que se está haciendo para conseguir la vacuna, primero tiene que acortar los plazos para conseguir acelerar esa relativa lentitud que caracteriza el proceso habitual del desarrollo de una vacuna. Pero también hay que considerar que la vacuna realmente exitosa no tiene que ser solamente efectiva, sino que además, para poder producirse a una escala nunca antes conocida, estamos hablando de varios miles de millones de unidades en el menor tiempo posible,
por lo que el que se implique en todo esto la industria farmacéutica es pues fundamental. Y el tercer paso sería asegurar que hayan campañas masivas de vacunación, y la suma de estos tres pasos es lo que va a permitir lograr los tres grandes objetivos de este reto, y uno de los más importantes a los que se ha enfrentado la ciencia en toda la historia. Ahora, si pudieras mencionar así puntualmente y después desarrollamos, Coral, ¿cuáles son estas vacunas que están, vamos a decir, ganando, adelantándose en la carrera de conseguir el objetivo final? Bueno, nosotros tendríamos que saber también que para conseguir la vacuna hay 4 formas. Hay una forma de colocar el germen inactivado, Ya, que es, por ejemplo, lo que nosotros utilizamos las vacunas de fiebre amarilla o sarampión, donde lo que ingresa al cuerpo es el germen inactivado. Esto tiene un pequeño potencial de producir la enfermedad, por eso hay que tener mucho cuidado con los pacientes inmunodeprimidos. Hay otras formas en las cuales se introduce al cuerpo solamente una fracción de este virus, y esas no tienen potencial de producir enfermedad y las pueden recibir incluso los pacientes inmunodeprimidos, es por ejemplo la de la gripe. Hay otras donde son polisacáridas, o sea que toman una fracción y la amplifican. Esa, por ejemplo, es la vacuna de la neumonía. Y las otras son, digamos, productos del virus o de la bacteria, por ejemplo, los toxoides, como la del tétanos, que lo que se introduce en el cuerpo son esas sustancias pequeñas que tampoco producen enfermedad. ya. En esta carrera, hoy, según lo que he revisado, hay 200 grupos de personas, de médicos, que están tratando de conseguir esta vacuna. Pero básicamente hay 3 o 4 que más o menos están mucho más avanzados, que son las noticias que nosotros estamos escuchando hoy. La vacuna de China, el Sinovac, la vacuna de Oxford y la vacuna Moderna. Estas son las que están pasando por fases, como vos decías, tienen que pasar por varias fases para probar no solamente su eficacia, sino también su seguridad. Entonces, estas 3 son las que están ahora en carrera, y lo importante es que nosotros entendamos que no es para mañana, ¿no? Yo creo que de repente uno escucha que la vacuna ya está, ya produjo anticuerpos, entonces ya está, y la gente piensa que esto va a ser mañana, pasado mañana, y esto es importante que la gente tenga un poquito de realismo en esto, porque a veces esta infodemia hace que nosotros digamos, ya desarrollaron la vacuna, ya produjo anticuerpos, entonces máximo en 2 meses están acá, ¿no? Yo creo que debemos empezar por aclarar que el proceso de desarrollo entonces de una vacuna generalmente toma años, pero en este caso los científicos pues esperan conseguirlo en cuestión de meses, porque eso es lo que estamos teniendo desde que apareció el virus. Ahora, los protocolos científicos incluyen varias etapas que están obligadas no solo para verificar su eficacia, sino para asegurarse pues de que no tengan efectos secundarios serios en las personas que lo reciban. Entonces, en primer lugar, hay lo que se llama un estudio preclínico, que se hacen pruebas en animales. Y luego hay 3 fases en las que se prueba la vacuna en seres humanos, en grupos cada vez más grandes, dependiendo de las fases que se está pasando. Eh, Ahora, por la velocidad con la que se está llevando a cabo la experimentación, algunas de estas vacunas están pasando por varias de estas fases al mismo tiempo. Eso nunca se ha hecho. Eso realmente se está acelerando por la urgencia de la vacuna, y lo que hacen los gobiernos actualmente es invertir en las iniciativas que creen que lo van a lograr antes y cerrar acuerdos para asegurarse dosis de esas vacunas tan pronto como estén listas. Como vos decías, tenemos muchísimos grupos trabajando, como 200 en todo el mundo, en busca de la vacuna. La Organización Mundial de la Salud le hace seguimiento a unas 140 aproximadamente, y de estas ya unas 20 se están probando en los seres humanos en ensayos clínicos, pero las que están en fase 3 son las que vos has mencionado, Coral. ¿Qué te parece si conversamos un poquito sobre la vacuna de la Universidad de Oxford? ¿Qué nos podés Sí, decir de ella, Coral? podemos conversar eso, pero antes yo quería aclarar una cosita más. Hay vacunas que nosotros tenemos que utilizar cada año. Hay vacunas que podemos utilizar y duran 30 años. Entonces, es importante también que entendamos que esto no se sabe todavía.
a nivel del desarrollo que nosotros estamos teniendo la vacuna, como dice Douglas, que es un desarrollo acelerado, y generalmente de repente saltando algunas etapas, nosotros no sabemos si esto va a ser completo o incompleto, porque eso también, por ejemplo, si nos ponemos la vacuna de fiebre amarilla, hasta el momento se ha descubierto que dura 30 años la inmunidad más o menos, como mínimo, o sea, se recomienda una dosis para toda la vida. Sin embargo, la dosis de la influenza tenemos que ponerla cada año, porque el virus muta, entonces tenemos muchas variables. Y aparte nosotros tenemos otro coronavirus que están circulando, en general son 3, 4 coronavirus y hasta el momento no tenemos vacuna contra eso, pese a que causaron problemas importantes, por ejemplo el SARS y el MERS, que son parientes cercanos del coronavirus que tenemos ahora causándonos problemas, pero no se terminaron de desarrollar las vacunas, tal vez porque no había tanta gente involucrada, no había también la cantidad de dinero necesaria. Entonces, esas son otras complicaciones que se nos ponen al frente cuando uno está haciendo vacunas. ¿Verdad? El sarampión se pone y es para toda la vida. Claro, y eso varía mucho de cómo responde el cuerpo humano, pero yo quiero decirles, por favor, que no tengan miedo de colocarse las vacunas. Mucha gente, por ejemplo, algunos diabéticos me dicen, no, yo soy diabético, no me puedo poner vacuna. Por eso quería que también pongas tu opinión sobre esto, no sobre las vacunas que estamos soñando, por ejemplo, hoy, sino las vacunas que ya tenemos, la influenza, la neumonía, para las niñas y los niños, el papiloma, qué importantes son estas vacunas y a veces nosotros no le damos mucha... Así es, a pesar de tener diabetes hay que recibirla, al contrario, por tener diabetes debe recibirla, porque la vacuna de la influenza por la que murieron cientos de millones de personas, ahora la tenemos y aunque no nos cubre el 100%, el porcentaje que nos cubre, que es un 50% o quizás a veces menos, es suficiente para que no muramos si la agarramos y las personas que muchos no les viene y a los que les viene de manera atenuada, le viene más leve y no los mata como sucedía antes. Capaz que suceda lo mismo con la vacuna ahora contra el COVID, ¿verdad? Claro, eso es otro punto también, que a veces nosotros tenemos una inmunidad incompleta que se llama. No nos protege en contra de una enfermedad leve, pero sí nos protege en un 80 o 90%, como la influenza, de una enfermedad severa que nos puede llevar a internación, terapia intensiva o la muerte, ¿no? Ahora, el tema de la vacuna de Oxford es especial porque es un virus genéticamente modificado. Las otras vacunas son fracciones o de la proteína de la espiga, un pedazo de virus. La vacuna de Oxford es un virus genéticamente modificado para producir las defensas y se está probando en 10.000 personas en Reino Unido, 2.000 personas en Estados Unidos y 5.000 en Brasil. O sea, en estos momentos ellos están en lo que se llama, lo que vos decías, fase 3, están probando en grandes poblaciones de personas que tienen bajo riesgo de tener enfermedad severa y lo están comparando con aquellas personas que no lo reciben. Entonces, todo este proceso nos va a tomar todavía varios meses y yo pienso que en el mejor de los casos estaríamos llegando a una vacuna eficiente a mediados del 2021. No sé qué opinas vos. Bueno, entonces es una vacuna donde el virus ha sido genéticamente modificado, ¿verdad? Ahora, la Universidad de Oxford, para poder tener esa capacidad de producción, se unió a una industria farmacéutica que se llama AstraZeneca. Y bueno, y anunciaron pues con bombo y platillo los resultados positivos de su vacuna en las primeras fases. En todos los noticieros salió y ya todo el mundo se entusiasmó de que funciona, pero esa era en la fase 2. Ahora, como vos decís, ha entrado en la fase 3 y están usando este virus que me parece que lo sacaron del virus que le produce resfrío a los chimpancés, este tipo de virus han utilizado. El tema es de que lo están usando, lo están probando en Sudáfrica, lo están probando en Brasil, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Bueno, ¿y qué te parece de la vacuna de los Estados Unidos, la vacuna de Moderna Therapeutics? La vacuna de Moderna también está en fase 3 y ellos lo que tienen es un fragmento del código genético del virus. O sea, ve cómo diferentes estrategias están haciendo que más o menos uno llegue al mismo objetivo, ¿no? Una técnica y después distinta. vamos a ver, son técnicas distintas, son fragmentos del código genético del virus. Y también están en fase 3, o sea, están haciendo pruebas con grandes poblaciones. Bueno, en general, pues el objetivo de una vacuna es entrenar a nuestro sistema inmune para generar una respuesta al ataque del virus y lograr que la vacuna, bueno, atenúe al virus o lo inactive o lo fragmenta, como vos decís.
pero los científicos de Moderna, entonces, lo que han hecho es inyectar a los pacientes este pequeño fragmento del código genético, vamos a decir, del virus, del coronavirus, que lo han hecho en laboratorio y, bueno, lo que es este sistema no se ha hecho nunca antes, es súper interesante. Hay muchos que desconfían porque no se ha hecho antes utilizando el RNA del virus, del código del virus. Entonces, además la empresa que lo está realizando no tiene antecedentes de haber hecho otras vacunas antes. Por eso hay cierta cautela, vamos a decir, con Moderna Terapéutica, y están siendo financiados por el gobierno de Donald Trump de Estados Unidos, ya están en la fase 3. Pero hay otras compañías que ya están utilizando esta misma metodología. Una es Pfizer, otra es BioNTech, y han avisado también de que están teniendo resultados positivos con este tipo, ¿no? Ahora, ¿qué hay de las vacunas chinas, La Coral? vacuna china se llama Sinovac, está también en fase 3. Y lo interesante es que están probándola en Brasil en personal de salud. Han reclutado 9.000 personal de salud, 9.000 personas del grupo de salud, a los cuales se le va a colocar esta fracción, también es una fracción del virus. Y han hecho un convenio con un instituto brasilero muy importante que se llama Butantan, donde desarrollan vacunas y antiofídicos y sueros hiperinmunes, y más o menos ellos tienen planificado hacer 120 millones de dosis y están aumentando sus plantas como para poder hacer 100 millones de dosis. O sea que si eso funciona bien, lo tendríamos más cerca, incluso en la producción, más cerca de nosotros. Entonces ellos están en lo que se llama la fase 3, que es la última fase, donde generalmente se prueban en miles y miles de personas, pero también hay otros vamos a decir, grupos en China. Hay el grupo de productos biológicos, el Instituto de Productos Biológicos Wuhan, y el Grupo Farmacéutico Nacional de China también, que es Sinopharm, que están trabajando juntos en proyectos más avanzados. También utilizan una vacuna de virus inactivados, es decir, que no se puede enfermar la persona, y ya a finales de abril lo utilizaron en 96 voluntarios que recibieron esta inyección, y los resultados preliminares mostraron formación de anticuerpos, que es lo que se busca, ¿no? Ahora, la tercera fase de ensayo comenzó a principios de julio, pero en los Emiratos Árabes. Interesante esto, con la participación de unos 15.000 voluntarios a quienes se les dará seguimiento durante un año. La realidad, Coral, es de que hay otros grupos. Por ejemplo, no sé si has escuchado del grupo de la Universidad de Melbourne en Australia, que están utilizando una especie de la base de una vacuna que se utilizaba contra la tuberculosis. No, ese no he escuchado eso. Sí, están en la fase 3 también en Australia, y una vacuna que se usaba hace 100 años contra la tuberculosis, entonces están utilizando esta metodología. Pero vos lo dijiste al principio, todos estos avances son prometedores, nos dan esperanza, pero no se puede saber con seguridad si las vacunas son o no son eficaces hasta que no terminen la fase 3 con miles de personas, ¿no? Y yo creo que hay consenso en la mayoría de los expertos de que se va a poder contar con una vacuna a mediados de 2021. ¿Vos qué opinás, Coral? Sí, yo pienso que sí, y ojalá, la verdad, todos estamos rezando por eso, pero aprovechando también el momento, recordemos nuestro esquema de vacunación, utilicemos las vacunas que tenemos hoy día. Nosotros muchas veces no le damos la importancia de vida, y los adultos sobre todo pensamos que la vacunación es para los niños, que nosotros ya no tenemos que vacunarnos, que ya somos inmunes, pero eso no es así, sobre todo las personas que somos un poquito mayores. Había muchas vacunas que cuando éramos chicos no existían, entonces revisemos nuestro calendario de vacunas, veamos si estamos al día, porque ahora, como estamos llorando por una vacuna, no desperdiciemos la que tenemos y tratemos de no enfermarnos si es posible. Bueno, yo creo que tenemos que tener precaución a la hora de celebrar las noticias que salen en los medios de comunicación sobre los avances científicos en estas primeras fases, segundas, terceras fases, y recordemos que todavía queda un camino por recorrer.
Tenemos que tener paciencia y sobre todo seguir ejerciendo lo que ya conocemos, que son las medidas de higiene, que son el uso del barbijo y el distanciamiento social de por lo menos 2 metros con las personas, ¿verdad? Así es. Bueno, Coral, gracias por un sábado más que conversamos sobre estos temas que son de tanto interés de las personas que nos siguen y continuaremos el siguiente sábado. Un abrazo virtual inmenso para vos y para todos nuestros amigos y amigas que nos siguen. Igualmente. Nos vemos. Chao.